¿Qué pasa si le digo que su actitud hacia la vida puede ser más fuerte que cualquier enfermedad? Que incluso en los diagnósticos más desesperados hay un lugar para un milagro, y este milagro comienza en tu cabeza. Un oncólogo se hizo una pregunta que cambió su carrera: ¿por qué, con el mismo diagnóstico, algunas personas se recuperan, mientras que otras, no? Pasó años, comunicándose con aquellos que derrotaron la enfermedad, y lo que descubrió incluso se sorprendió a sí mismo. Hoy le contaré la historia del Dr. Carl Samanton, su descubrimiento, que cambió la idea del tratamiento, y dos pacientes con el mismo diagnóstico, pero un destino completamente diferente. Aprenderá cómo los pensamientos, las emociones y la motivación interna pueden afectar a los más frágiles, nuestra salud. Y lo más importante, ¿por qué es importante conocer no solo a los pacientes, sino también a cada uno de nosotros que se consideran saludables? Durante 20 años, Carl Samanton trabajó como oncólogo, vio a cientos de pacientes, recetó tratamiento y siguió los resultados. Pero una vez que se hizo una pregunta simple pero profunda: ¿por qué algunas personas sobrevivieron al mismo diagnóstico y el mismo tratamiento, mientras que otros, al contrario de los pronósticos, se fueron? Esto no encajaba en el marco de la lógica médica. Para encontrar la respuesta, comenzó a comunicarse con aquellos que lograron superar la enfermedad. No preguntó sobre medicamentos o dieta, solo hizo una pregunta: ¿cómo explica su recuperación? Las respuestas fueron diferentes, pero el hilo general se rastreó en ellas. Y luego llegó al descubrimiento que cambió su enfoque de la medicina. Se dio cuenta de que existe una conexión entre la mente y el cuerpo que la medicina tradicional a menudo ignora. Esta conexión, como resultó, puede afectar el curso de la enfermedad. Y esto es lo que se convirtió en la base de su trabajo posterior. Decidió estudiar cómo el estado interno de la persona afecta su salud física. Pero, ¿cómo llegó a esto? ¿Qué vio en sus pacientes? ¿Y por qué debería esto interesarte? Simonton dio muchas historias, pero consideró dos de ellas especialmente indicativas. El primero es sobre un paciente llamado Jerry Green. Tenía un diagnóstico similar a otros casos graves y se sometió a un tratamiento estándar. Pero después de hacer un diagnóstico, su vida cambió drásticamente. Dejó su trabajo, se alejó de sus amigos, casi dejó de hablar con familiares, excepto por su esposa. Todos los días después del tratamiento, se sentó en una silla, encendió la televisión y se sentó, como si esperara que terminara. Parecía llegar a un acuerdo. Pero una vez que su esposa le recordó el viejo sueño: hacer sillas altas para la cocina, Jerry tomó el trabajo. Durante 2 semanas estuvo completamente inmerso en el proceso: dibujo, aserrado, pulido. Y lo que es sorprendente, durante este tiempo su condición ha mejorado. El dolor se ha ido, apareció un apetito, se volvió más vigoroso. Pero tan pronto como se completó el trabajo, volvió a la televisión nuevamente. Y la enfermedad regresó con un vigor renovado. Los médicos le dieron 6 meses, pero vivió solo por 3 meses. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué ha cambiado en estas 2 semanas? ¿Y qué dice esto sobre la relación entre el significado de la vida y la condición física? El segundo paciente, Bill Spinoza, recibió el mismo diagnóstico, se sometió al mismo tratamiento y el pronóstico fue similar. Pero su reacción fue completamente diferente. No pasó su vida, no cerró en sí mismo. Continuó trabajando, comunicándose con las personas, viviendo, como si una enfermedad no fuera una oración. Durante las sesiones, le dijo a Simonton: no puedo morir hasta que mi hijo termine la universidad. Esta frase se convirtió en su barra interior. Y lo que es interesante, contrario a las expectativas, Bill vivió 1 año y medio. Durante este tiempo, los síntomas de la enfermedad desaparecieron parcialmente y el médico observó personalmente cómo disminuía el tumor. No fue solo un estado estable, fue una mejora. Pero luego, en su vida, hubo 2 eventos pesados que lo sorprendieron enormemente emocionalmente. Después de eso, la enfermedad regresó con un vigor renovado, y después de 2 meses se fue.
¿Qué significa? ¿Por qué, cuando se aferró al objetivo, la enfermedad se retiró? ¿Y por qué, habiendo perdido el apoyo, se rindió rápidamente? Quizás la fuerza de voluntad y la motivación interna no son solo palabras, sino un factor de supervivencia real. Analizando tales casos, Simonton llegó a la conclusión: las personas que ganaron la enfermedad o vivieron más de lo que los pronósticos tenían más que solo tratamiento. Tenían una fuerte voluntad de vida. Dijeron frases como: tengo que vivir hasta que mi hijo resuelva mis problemas o necesito terminar el proyecto, de lo contrario, todo colapsará. Estas palabras no fueron solo un consuelo, fueron un impulso interno que, como si lanzara los mecanismos protectores del cuerpo. El oncólogo comenzó a asumir que tales actitudes, pensamientos e imágenes pueden de alguna manera influir en los procesos fisiológicos. Para verificar esta hipótesis, lanzó un estudio a gran escala. En 1974, reunió a un grupo de 159 pacientes con los que los médicos hicieron un diagnóstico decepcionante y dio de varios meses a un año de vida. Estas personas fueron consideradas desesperadas. Pero Simonton quería entender: ¿es posible cambiar el curso de la enfermedad con la ayuda de la mente? Y lo que sucedió después fue el comienzo de una nueva era en medicina psicosomática. Pero, ¿cómo trabajó exactamente con estas personas? ¿Qué métodos usaste? ¿Y qué demostró su investigación? Uno de los participantes en el estudio fue Bob Gale, un hombre que dirigió un estilo de vida activo antes de la enfermedad, trabajó en una compañía de seguros, jugó tenis 2 veces por semana. Pero unos meses antes del diagnóstico, sobrevivió al divorcio, que golpeó enormemente su estado emocional. Cuando los médicos le informaron que la posibilidad de supervivencia era solo del 1%, casi se rindió. Fue transferido a la clínica, se sometió a una cirugía, comenzó el tratamiento, pero rápidamente demacró, perdió el apetito, se volvió apático. Los vecinos y las enfermeras lo llamaron vivo muerto. En este momento, Simonton lo invitó a unirse al estudio. Explicó que, además del tratamiento estándar, Bob necesitaría realizar ejercicios especiales 3 veces al día, por la mañana, durante el día y antes de acostarse. El primer paso fue una relajación profunda. Bob tuvo que tensar constantemente y relajar los músculos, comenzando desde la cara y terminando con los pies. Luego se representó a sí mismo en un lugar tranquilo, junto al río, en el bosque, donde sintió paz. Y lo más importante es que visualizó el tratamiento. Representó la radioterapia como una corriente de energía que destruye las células doloridas y luego se eliminan del cuerpo. Mentalmente vio su cuerpo limpiar y su salud regresa. ¿Pero funcionó esto? ¿Qué ha cambiado en su estado? ¿Y es posible realmente ver la recuperación? Simonton señaló que muchos de sus pacientes antes de la aparición de la enfermedad tenían una característica común: un estrés emocional largo. Por ejemplo, la señora Emerson sobrevivió a la muerte de su hija y cayó en un profundo dolor. Antes de eso, no tenía problemas de salud graves, pero poco después de la tragedia, le diagnosticaron cáncer. Lo mismo sucedió con Edith, una mujer de 50 años que no podía hacer frente a la pérdida de su padre. Estos casos no fueron excepciones, había docenas de ellos. El médico comenzó a ver el patrón: lesiones emocionales graves, sentimientos suprimidos, falta de significado. Todo esto podría convertirse en el suelo para la enfermedad. Y viceversa, cuando una persona encontró un apoyo interno, objetivo, motivación, el cuerpo parecía recibir una señal para luchar. Esto sugiere: quizás la enfermedad no es solo un accidente, sino una señal del cuerpo de que algo en la vida ha salido mal. Y si podemos influir en la enfermedad a través de los pensamientos, ¿podemos usar esto para la prevención? ¿Cómo entonces vivir para mantener la salud no solo del cuerpo, sino también del alma? Carl Simonton enfatizó: su descubrimiento es importante no solo para los pacientes, sino también para todos los que se consideran saludables. Porque cada uno de nosotros toma una decisión: cómo responder a los eventos en la vida. No podemos controlar todo lo que nos sucede, pero podemos elegir nuestra actitud.
Si las emociones negativas pueden iniciar la enfermedad, entonces las soluciones positivas y conscientes pueden protegernos. Cuando esté cubierto de dolor, decepción o estrés, no permita que lo capturen durante mucho tiempo. Cambiarlos a acciones que devuelvan la alegría, el significado, el movimiento hacia adelante. Debido a que la salud no es solo la falta de una enfermedad, es un estado de armonía interna. Hoy escuchaste historias que muestran, el poder de la razón puede ser más poderoso que las drogas. El objetivo, la motivación, la visualización no es solo una técnica, es una herramienta real. Si aprendiste algo de ti mismo en estas historias, tal vez el momento ha llegado a cambiar algo. Piénsalo. Suscríbase al canal si desea más historias tan profundas sobre el cuerpo, la mente y las capacidades humanas. Como si crees que somos más fuertes de lo que parece. Mira otros videos, estamos hablando de lo que es realmente importante. Y escriba en los comentarios, ¿cuál es su principal motivación en la vida? ¿Qué te hace levantarte por la mañana y seguir adelante?